¿Ok? Recuerden que es muy importante su participación, por favor. ¿Cuál es la intención de un autor al emplear citas o referencias bibliográficas? Tenemos que en la escritura académica, los autores recurren a la cita para dar cuenta de la relación entre su producción escrita y otros textos que les han servido de referencia, y de esta manera describir las fuentes de las que se han obtenido las ideas, de manera que sus lectores tengan la oportunidad de analizar y evaluar su trabajo. Tenemos aquí emplear la extensión y profundidad del texto, provocar dudas y la reflexión sobre el tema, realizar la versión de otro y su posición contraria, tener mayor credibilidad y apoyar sus afirmaciones. La número 3. La número 3, ¿ok? ¿Qué dicen los demás? La 2, revocar dudas. Ok, la número 2, provocar dudas. Revocar. Ok, Yo creo que la 4. la 4, ok. Tenemos que sería la número 4, tener mayor credibilidad y apoyar sus afirmaciones. Uno de los recursos estilísticos es la denotación. Identifica cuáles de los siguientes enunciados se refieren a ella. Aquí tenemos unas breves explicaciones de qué es la denotación. Tenemos que la denotación informa de manera objetiva y sin dar pie a interpretaciones. Emplea las palabras de forma literal. Solamente se puede interpretar de una manera que es de la forma literal. No importa en absoluto el contexto comunicativo y se usa en textos científicos, periodísticos, etc. Tenemos, que ese significado propio de una palabra, una expresión, sin matizaciones subjetiva. Y aquí tenemos cuatro enunciados. La rata es un animal mamífero roedor, muy destructor, voraz y transmisor de enfermedades. El chavo que vive en la casa verde es una rata. Se la pasa robando las manzanas al que vende fruta en el mercado. Felipe invitó a Eva al cine el sábado y la dejó plantada. Vamos a plantar una vara de durazno en el terreno de atrás para que arraigue y tenga frutos el año que viene. Tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. ¿Cuáles creen ustedes que corresponden al recurso estilístico de la denotación? La A. Inciso A, 2 y 3, ¿ok? La D. B o D. D. D, ¿ok? Que sería 1 y 3. Muy bien. La A. Inciso A, ¿ok? 2 y 3. La A. La C. La C. Inciso C, ¿ok? Es correcto. Tenemos que sería el inciso C, que sería 1 y 4. ¿Por qué? Porque eso nos está hablando de manera, podríamos decirlo, que no sea subjetiva.
Nos está hablando de cosas verídicas, ¿ok? Porque si se fijan en la que es la número 2 y número 3, nos está hablando de que el chavo que vive en la Casa Verde es una rata, está hablando de manera literal. En la número 3 dice que Felipe invitó al cine y que la dejó plantada y también está hablando de una manera literal. En cambio, el número 1 y 4 nos está hablando de una manera más real y concisa. Ordena los pasos a seguir en una investigación documental. Tenemos que la investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos. Estos pueden ser libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc. Aquí tenemos 4 pasos a seguir. Elaborar un esquema o bosquejo del contenido de la investigación, elegir un tema específico, realizar fichas bibliográficas y clasificar las obras por orden de importancia, y por último buscar bibliografía especializada. Esas están en desorden. ¿Cuál sería el orden correcto para seguir los pasos en una investigación documental? Tenemos aquí los incisos A, B, C y D como posible respuesta. La B. Inciso B, ok. La A. La A. La A. Ok, inciso A. La B. Es correcto, tenemos que sería el inciso B, que sería 2, 4, 3 y 1. Sería elegir un tema en específico, buscar bibliografías especializadas, realizar fichas bibliográficas y clasificar las obras por orden de importancia. Y por último, elaborar un esquema o bosquejo del contenido de la investigación. Recuerden que si nosotros no tenemos un tema en específico, no podemos realizar una investigación documental. ¿Cuáles de los siguientes procesos llevas a cabo en la redacción de tus documentos, ya sea trabajos, ensayos, críticas, reseñas o líneas del tiempo? Aquí mostramos un recuadro donde nos dan algunos pasos de entradas y salidas, esto para llevar a cabo una redacción. Tenemos aquí 4 posibles respuestas. Tenemos la preescritura, borrador, corrección y edición. Borrador, corrección, preescritura y edición. Borrador, preescritura, edición e impresión. O preescritura, corrección, edición e impresión. La 4. Número 4, ok. La 3. La 3, ok. La 3. 3. La 2. La 2. Ok, número 2. La 2. La 1. Es correcto, tenemos que sería la número 1. Primero sería la preescritura, después un borrador. Después de esto sería la corrección de ese borrador y por último la edición completa del texto. La palabra está conformada por una cadena de fonemas, fonos o grafemas. Tenemos que los fonemas es el pensamiento, son las imágenes acústicas y son estudiadas por la fonología. Tenemos la pronunciación, que son los fonos. Son sonidos articulados y son estudiados por la fonética. Y por último tenemos la escritura, que son los grafemas. Son grafías o letras y son normados por la ortografía. Un estudiante del módulo 11 realiza la lectura de un artículo de opinión en el periódico y considera que para una mejor comprensión debe realizar estas actividades.
Tenemos identificar que están correctamente escritas las palabras donde tiene duda y clasificar los fonemas de cada palabra. Identificar verbos, sustantivos, artículos y adverbios, analizando las oraciones. Subrayar dentro del texto la palabra que desconoce y definir el significado de las palabras de origen extranjero. ¿Con qué ámbitos de la lengua se relacionan estas actividades? Aquí tenemos fonográfico, sintáctico o léxico semántico. Tenemos que el fonográfico es de la grabación y reproducción de las vibraciones sonoras o de los instrumentos que se utilizan para ello. El morfosintáctico es el conjunto de elementos y reglas que permiten construir oraciones en sentido y carentes de ambigüedad mediante el marcaje de relaciones gramaticales. Esto con una estructura jerárquica de constituyentes sintácticos. El léxico semántico es uno de los niveles importantes de la lengua, el más amplio y abarcador de todos, pues no solo estudia el significado de las palabras aisladas, sino también de las frases, las oraciones y los discursos, y además los cambios semánticos que afectan a las palabras por diversas circunstancias. ¿Ok? Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. La relación en cuál le corresponde cada uno con cada uno de los que aparecen de nuestro lado izquierdo, ya sea 1, 2 y 3, y cuál corresponde fonográfico, morfosintáctico o léxico semántico. Lean detenidamente, recuerden que pueden tomarse el tiempo que necesiten y me dicen cuando esté lista su respuesta. La B. Inciso B, ok. La B. Ok, inciso B, muy bien. ¿Qué dicen los demás compañeros? La C. Inciso C, ok. ¿Qué dicen los demás? La D. Inciso B o D. D. D, ok. La A. Ok, inciso A. La D. Muy bien, inciso D. Tenemos que sería el inciso A. Al número 1, que sería identificar que están correctamente escritas las palabras donde tiene duda y clasificar los fonemas en cada palabra sería fonográfico. La número 2, que es morfosintáctico, sería identificar verbos, sustantivos, artículos y adverbios analizando las oraciones. Y el léxico semántico sería subrayar dentro del texto las palabras que se desconoce y definir el significado de las palabras de origen extranjero. ¿Cuáles son los elementos de una estructura de texto? Tenemos que la estructura de un texto se refiere a cómo organizan sus partes para transmitir un mensaje de manera efectiva. Generalmente, un texto consta de tres partes principales que son introducción, cuerpo o desarrollo y la conclusión.
La introducción presenta el tema, el cuerpo lo desarrolla y la conclusión ofrece un resumen o cierre. Sin embargo, la estructura puede variar según el tipo de texto y su propósito. Aquí tenemos 4 elementos. Tenemos párrafo, elementos lingüísticos, puntuación y enunciado. ¿Cuáles serían dos de los elementos de la estructura del texto? Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. La A. Inciso A, ok. La B. Inciso B, ok. La B. Ok. La B. Inciso B. La B también. También la B, ok. Tenemos que sería el inciso C, que sería 1 y 4, el párrafo y el enunciado. Ordena los siguientes enunciados para que se disponga de un párrafo que tenga una coherencia lógica. Tenemos que a compás de las olas se balancea sin cesar. Soñó que entraba en el líquido elemento y bajaba de ola en ola, hasta llegar a una roca soberbia que parecía el crestón de cristal de una nivea montaña. Soñó que un genio marino le ofrecía una vara mágica para penetrar en el seno de las olas, como una escalinata de esmeraldas en fusión, en la falda que el prisma enorme hundía en sus raíces transparentes extraños árboles. ¿Ok? Léanlo detenidamente. Aquí tenemos los incisos A, B, C y D como posible respuesta, en el orden en que tendrían una coherencia o cohesión lógica. La C. Inciso C, ¿ok? La B. Inciso B, La C. inciso C, ¿ok? C. C. A ver, aquí me aparece Motorola Moto E14. Si puedes cambiar tu nombre, por favor. Gracias. Ok. Tenemos que la respuesta sería el inciso C, que sería 4, 2, 5, 3, 6 y 1. El texto de una manera cohesión lógica sería: soñó que un genio marino le ofrecía su vara mágica para penetrar en el seno de las olas. Soñó que aceptaba que entraba en el líquido elemento y bajaba de ola en ola, como por una escalinata de esmeraldas, en fusión, hasta llegar a una roca soberbia que aparecía el crestón de cristal de una nivea montaña. ¿Cuál de las siguientes opciones es una explicación correcta del propósito comunicativo de los textos informativos? Tenemos que los textos informativos sirven para dar a conocer y difundir conocimientos sobre un tema en particular y se caracteriza por tener un lenguaje ya sea directo, objetivo y formal. Los textos informativos relatan sobre acontecimientos ocurridos a personas o cosas reales, y el autor debe saber relatar los hechos de manera objetiva, en forma clara,
directa y sencilla. Aquí tenemos dar información y el enjuiciamiento público oportuno y periódico de los hechos de interés colectivo. Ser subjetivo y expresar por medio de un lenguaje metafórico y rico en expresividad. Desarrollar a profundidad temas acerca de la naturaleza, la sociedad y sus fenómenos y procesos. Denotar emotividad como producto de la realidad y como una forma de interpretarla. ¿Cuál creen ustedes que de estas cuatro sería la opción correcta en cuanto a la explicación del propósito de los textos informativos? La 1. La 1. La uno. Muy bien, es correcto, sería la número 1. Dar información al enjuiciamiento público oportuno y periódico de los hechos de interés colectivo. Del proceso de escritura de ensayo, considerando que se relee, se reestructura y se revisa el texto. ¿Qué es lo deseable en este proceso? No corregir sino hasta el final. Esquematizar el contenido, hacer dos textos posibles o realizar un borrador previo. La 4. La número 4. ¿Ok? La 4. Ok, la número 4. Sí, la cuatro. ¿Ok? Es correcto, tenemos que sería la número 4. Realizar un borrador previo. Para preparar una composición o texto sobre un tema se sugiere la metodología del proceso de escritura. ¿Qué piensas que debe de tener dicha metodología? Tenemos que la metodología del proceso de escritura se refiere a las etapas y estrategias que un escritor utiliza para producir un texto. Este proceso puede variar según el tipo de texto y el escritor, pero generalmente incluye frases como la planificación, la escritura, la revisión y la edición. La escritura procesal, un enfoque común, enfatiza la importancia de la retroalimentación y las revisiones múltiples para mejorar la calidad del texto final. Tenemos es una complicación para hacer documentos. Se vuelve más larga y más tortuosa la escritura. Es un método más seguro para garantizar una mejor puntuación en tu calificación. Es recomendable solo o para novatos o quienes tienen dificultades en la escritura, o es una mejor manera de organizar tus pensamientos y trabajar con mayor claridad un tema. La 4. Muy bien, número 4. Igual a 4. Ok, Igual. 4. 4. Es 4. correcto. Tenemos que sería la número 4. Es una mejor manera de organizar tus pensamientos y trabajar con mayor claridad un tema. Identifica la opción que presenta una palabra que no forma parte del mismo campo semántico. Tenemos que un campo semántico es un grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su significado. Por ejemplo, las palabras montaña, llanura, valle y península hacen parte del campo semántico de las palabras que sirven para describir accidentes geográficos. Aquí tenemos vista, digestión, oído y olfato. ¿Cuál de estas palabras no forma parte del mismo campo semántico? La La 2. 2. La La, 2. la 2. Es La correcto, dos. sería la número 2, la palabra digestión. ¿Cómo se estructuran en formato de ficha, de dicha ficha bibliográfica los datos de la Constitución editada en 2004 por Porroa en México, en una ficha específica de legislación?
usando solo los datos disponibles. De nuestro lado derecho tenemos un ejemplo de ficha bibliográfica. Son los instrumentos en los que se registran de manera independiente los datos de las obras consultadas. Estas fichas permiten identificar un libro en particular, localizarlo físicamente y clasificar las fuentes. Aquí tenemos 4 incisos. ¿Cuál de ellos creen ustedes que sea la manera correcta en que se deba redactar una ficha bibliográfica? La 1. Número 1, ok. ¿Qué dicen los demás? La 1. La 1 también, ok. La 1. Muy bien. Es correcto. Tenemos que sería la número 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porva, México, 2004. ¿Cuál elemento del ensayo informa en primera instancia sobre la propuesta del autor? Tenemos que un ensayo típicamente se estructura de 3 partes principales: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción presenta el tema y la tesis. El desarrollo expone los argumentos y evidencia, y la conclusión resume los puntos principales y ofrece una reflexión final. Aquí tenemos la entrada del texto, el título, el planteamiento o la hipótesis. La 1. Número 1, ok. La 2. Número 2, ok. La 4. La 4, muy bien. La 2. La 2. Número 2, ok, muy bien. Tenemos que sería la número 4, que sería la hipótesis. ¿En qué consiste la metonimia? Es una figura literaria en la cual una cosa o idea es designada con el nombre de otra cosa o idea con la cual tiene algún tipo de relación semántica. Nos dice que la figura retórica que consiste en reemplazar una palabra por otra con la que se relacione. Por ejemplo, este domingo tocan a Bach y Vivaldi, en lugar de decir música de Bach y Vivaldi. Tenemos designa una cosa por el nombre de otra por tener una característica relacionada directamente. Suprime de la oración algún término necesario para la construcción gramatical. Sustituye el nombre de un elemento por otro con el que tiene íntima relación, o en la identificación de un término real con un término imaginario. La 1. La 1, La ok. 1. ¿Mm? La 1. Muy bien, es correcto. Tenemos que sería la número 1. La metonimia designa una cosa por el nombre de otra por tener una característica relacionada directamente. ¿Cuál es el término que permite identificar estas acciones? Una persona desde el interior de su carro saluda a un conocido que va caminando en la calle y éste le responde con una seña amistosa. Un profesor trabaja con sus estudiantes en clase. En el estadio de béisbol de Campeche juegan los Piratas contra los Diablos.
Tenemos aquí interacción, relación, emoción o comunicación. Tenemos que la interacción es la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. La palabra relación se refiere a la conexión, correspondencia o trato entre dos o más cosas o personas. Puede referirse a un vínculo afectivo, un trato profesional, una conexión lógica e incluso una comparación numérica. También puede referirse a un informe o lista de elementos. La emoción es una alteración intensa y pasajera del ánimo, ya sea agradable o penosa, que va acompañada de cambios físicos y expresada a través de de reacciones, como expresiones faciales, lenguaje corporal y el tono de voz. Las emociones son reacciones tanto mentales como corporales a estímulos internos o externos y juegan un papel fundamental en la supervivencia y adaptación del individuo. Y por último tenemos la comunicación, que es el proceso de intercambio de información, ideas, sentimientos o pensamientos entre dos o más personas. Este implica la transmisión de un mensaje a través de un canal y su posterior recepción e interpretación por parte del receptor. Es fundamental para la interacción social, el entendimiento mutuo y la construcción de relaciones. Entonces, sobre estas tres acciones que nos muestran aquí, ¿cuál creen ustedes que sea el término que le podamos dar? Interacción, relación, emoción o comunicación. La 1. La 1. Uno, La interacción. 3. Número La dos. 3. Ok, número 3. La 1. Es correcto. Tenemos que sería la número 1, que sería interacción. ¿A partir de qué elementos del entorno un autor construye los significados del texto? Tenemos la mediación, conexión y procesos constructivos, propósitos, objetivos y conocimientos activados, conciencia personal, interpretación y significantes, o contexto social, convecciones discursivas y lenguaje. La 3. La número 3, ¿ok? La La 1. 4. Ok, 4 y 1. Tenemos que sería la número 4, con el contexto social, convenciones discursivas y el lenguaje. ¿Qué método utilizas para la comprensión de textos? Tenemos leer pausadamente para retener el mayor de datos, hacer pausas durante la lectura para mejorar la retentiva o buscar datos que te remitan a la información relevante. Recuerden que es para la comprensión de texto. La 1. Número 1, ok. La 2. 2. La 1. La 1, ok. La 2. 2, La 2. 2, ok. Tenemos que sería la número 3. Buscar datos que te remiten a la información relevante.
De la lista siguiente indica cuáles son los objetos de estudio de un análisis sintáctico. Tenemos que el análisis sintáctico es el proceso de examinar la estructura de una oración para identificar las funciones de cada palabra y grupo de palabras, sintagmas. Se busca determinar cómo se relacionan entre sí para construir el significado de la oración. Aquí tenemos 4 incisos, A, B, C y D como posible respuesta. Y estos son los objetos del estudio. Tenemos separación de oraciones, cambio de significado de palabras, partes de la oración y funciones, concordancia, género y número, el sujeto y el predicado en sus núcleos y modificadores, modo, tiempo y persona. La 1. Ok, la número 1. La 1. 6. La número 1 nos referimos por inciso A, ¿es correcto? Sí, la A. Ok, muy bien, Sí, la A. perfecto. La D. Inciso La D. D, ok. La B. Inciso B, La B. ok. Tenemos que sería el inciso A, que sería 1, 3, 4 y 6. Separación de oraciones, parte de la oración y funciones, concordancia, el sujeto y el predicado con sus núcleos y modificadores. Identifica de la siguiente lista algunas de las cualidades que debe cumplir la hipótesis de un proyecto de investigación. Aquí tenemos algunas características de una hipótesis. Referirse a una situación real, variables y términos claros, comprensibles y precisos. La relación entre variable clara y verosímil que sea lógica, y los términos o variables deben ser observables o medibles. ¿Ok? Tenemos aquí, debe ser lo más general posible. Su planteamiento no debe estar sujeto a comprobación. Debe hacer referencia a situaciones objetivas. Corresponde a técnicas factibles y recursos disponibles. Tenemos los incisos A, B, C y D como posible respuesta. La C. Inciso C, ok. La B. Inciso B, La B. inciso B, ok. La B. Muy bien, inciso B, La C. es correcto. Tenemos que sería el inciso C, que sería 3 y 4. Debe hacer referencia a situaciones objetivas y corresponde a técnicas factibles y recursos disponibles. Se te pide producir una presentación para discutir la expresión ideológica de los textos. ¿Cuál opción conviene que abras para definir un nuevo documento en PowerPoint? Tenemos base de datos en blanco y libro en blanco, mensaje de correo electrónico y documento en blanco,
documento en blanco y nueva página web, o presentación en blanco, asistente para autocontenido. La 4. Ok, la número 4. ¿Qué dicen los demás? La Cuatro. 1. La número 1 y 4. Ok, La 1. 1. Tenemos que sería la número 4. Presentación en blanco, asistente para autocontenido. Ese nos habla de una presentación en PowerPoint. La número 1 nos está hablando de Excel. Recuerden que en Excel se manejan libros y bases de datos. En la número 2 nos está hablando de correo electrónico. En el número 3, documento en blanco y nueva página web, nos está hablando de, puede ser de Word o de Excel. ¿Cuál de los siguientes procesos le permitiría redactar un análisis morfosintáctico de un texto que se le presente? Tenemos que la morfosintaxis es la parte de la gramática que estudia la formación de las palabras y la relación entre ellas para formar oraciones. Tenemos que identificar oraciones casuales, consecutivas y condicionales para comprender la forma de construir un texto. Analizar la teoría básica de las oraciones concesivas y finales para identificarlas en un texto. Encontrar en el diccionario de palabras poco usuales para comprender el mensaje del texto. Identificar oraciones subordinadas o adjetivas para comprender el procedimiento de construcción de un texto. La 1. ¿Ok? La Ok, 1. la número 1. La 4. La 4. ¿Ok? Tenemos que sería la número 4. Identificar oraciones subordinadas adjetivas para comprender el procedimiento de construcción de un texto. ¿Qué factores intervienen en la interpretación de un texto? Tenemos que hay algunos factores que intervienen en la lectura. Los físicos y fisiológicos, como la edad, sexo y aspectos sensoriales. Los socioeconómicos y culturales. El estrato social, el grupo familiar, el nivel educacional. El psicológico, el equilibrio, el autoestima y el nerviosismo. Los cognitivos, que son las habilidades mentales específicas, atención selectiva y memoria. Tenemos el tiempo dedicado por el lector, los conocimientos previos del lector, los procesos cognitivos que debe desarrollar el lector, la diversidad del vocabulario utilizado por el autor del texto. Y tenemos aquí los incisos A, B, C y D como posible respuesta. La B. Inciso B.
La A. Ok, inciso A. ¿Qué dicen los demás? La C. Ok. La C. La D. Tenemos que sería el inciso A, que serían los incisos 2 y 3, los conocimientos previos del lector y los procesos cognitivos que debe desarrollar el lector. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos? Las habilidades mentales específicas, la atención selectiva y la memoria. ¿A través de qué medio se plasma la ideología de un texto? Digamos que la ideología es una colección de ideas. Usualmente cada ideología contiene ciertas ideas de lo que considera la mejor forma, ya sea de gobierno, por ejemplo, la democracia, la teocracia, etcétera, y el mejor sistema económico, por ejemplo, el capitalismo, el socialismo o el comunismo. Entonces tenemos aquí, ¿a través de qué medio sería? Por medio de las ideas, de la redacción, de la argumentación o de la opinión. La 1. El número 1, ideas. ¿Ok? La 3. Número 3. La 2. La 2. Ok. La 3. Bien. La 1. La 4. Ok. Tenemos que sería la número 1, ideas. Precisamente la misma palabra, ideología, nos habla de lo que serían las ideas. ¿Qué haces si te dejan de leer la lectura Pedro Páramo de Juan Rulfo y al terminar de leerla resulta que no entendiste la mayor parte del texto? Replanteas tu técnica de lectura y lo intentas de nuevo. Lees varias veces hasta que algo se te queda. Descansas un rato y más tarde intentas la misma técnica. O lo abandonas por completo porque sientes que te saturas. La 1. La 1. Número 1, ok. La Es correcto, tenemos que sería la número 1. Replanteas tu técnica de lectura y lo intentas de nuevo. Que voy a pausar un momento la grabación. Que vamos con la guía número 2 del módulo número 2, el lenguaje en relación con el hombre. ¿En qué consiste la metáfora? Tenemos que la metáfora es una figura literaria por excelencia que usa unas palabras para decir otras. Contiene la etimología, viene de la palabra griega meta, más allá, después de, y del verbo porenir, pasar o llevar, y significa traslación y llevar más allá. En la metáfora nos referimos a una cosa mencionando otra de manera poética. Por ejemplo, ese niño es la oveja negra de la familia. Tu voz es música para mis oídos. Tus palabras son perlas de sabiduría y la risa es la mejor medicina. Tenemos, es designar una cosa por el nombre de otra con la que tiene una característica relacionada directamente. Es sustituir el nombre de un elemento por otro con el que tiene íntima relación. Es la identificación de un término real con un término imaginario.
o en la supresión de algún término de la oración que es necesario para la construcción gramatical. La 1. Número 1, ok. La 3. 3, ¿qué dicen los La 1. demás? La 1, La 1. ok. La 3. La 3. Ok, es correcto. Tenemos que sería la número 3, que es la identificación de un término real con un término imaginario. Identifica las funciones lingüísticas en cada una de las expresiones siguientes. Aquí tenemos 3 funciones: apelativa, poética y metalingüística. Y tenemos 5 expresiones. Aquí les puse lo que significa cada una de las funciones. Tenemos que la función apelativa, también llamada conativa, es aquella en la que el emisor busca influir en el receptor para que éste realice una acción o adopte una actitud específica. Se centra en el receptor y utiliza el lenguaje para persuadir, ordenar, pedir o preguntar. La función poética del lenguaje se centra en la forma del mensaje, buscando crear un efecto estético o artístico en el receptor, y eso se caracteriza por el uso de recursos lingüísticos como figuras retóricas, metáforas, similares, etc., y otros elementos que embellecen el lenguaje y lo hacen más llamativo y memorable. Y tenemos la función metalingüística, que se refiere a cuando el lenguaje se usa para hablar sobre el propio lenguaje, para explicarlo, definirlo o analizarlo. En otras palabras, es el lenguaje que utilizamos para reflexionar sobre el lenguaje mismo, sus reglas, su estructura y su funcionamiento. Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Recuerden que van a relacionar qué función corresponde a cada expresión. La C. Inciso C, ok. La D. Muy bien, inciso D. La D. Ok. Tenemos que sería correcto. Sería el inciso D, que sería 1A, 2C y D, y 3B y E. ¿Cuál es la diferencia entre un texto informativo y uno valorativo? Tenemos que los textos informativos es un escrito que pretenden transmitir información objetiva, que puede ser entendida por todos los posibles lectores. Utiliza un lenguaje formal y sin recursos literarios, con la intención de dar a conocer la información de manera clara y directa. Los textos valorativos se caracterizan por valorar o incluso criticar una publicación, producto o servicio. Se encuentran imbuidos de criterio o juicio, donde se plasma por una o varias personas su criterio o el valor que se les da. Tenemos aquí la objetividad de los valorativos y la subjetividad de los informativos, la opinión de los informativos y la falta de comentarios de los valorativos.
o la opinión de los valorativos y la falta de comentarios de los informativos. Recuerden que son las diferencias entre ambos textos. La 1. Ok, la número 1. La 3. Ok, 3, La 1. 1. La 1. Ok, la 1. Tenemos que sería la número 3. La opinión de los valorativos y la falta de comentarios de los informativos. Analice el siguiente párrafo y relaciona sus partes con el tipo de ideas. El fin de semana fui al centro histórico de la Ciudad de México. Visité la catedral, el Palacio Nacional y otros edificios coloniales que mencionó Jorge Llanes, el comentarista del programa de radio La Hora Nacional, cuando trató el tema del arte colonial. Llanes mencionó que si tenía uno la oportunidad de ir al centro, era muy importante ver personalmente estas manifestaciones artísticas para poder comprender mejor la época de la colonia a través de sus obras de arte. Aquí van a relacionar el tipo de idea con la parte del texto. Tenemos idea central, idea principal e idea secundaria, y cuál corresponde a cada parte del texto que nos indica aquí. Y tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Recuerden que pueden volver a leer el texto las veces que sea necesaria. Me dicen cuando tengan su respuesta. Recuerden tomar su tiempo y leer muy bien.
La C. Ok, inciso C. La A. ¿Ah? Inciso C. Inciso C. La A. C. ¿Ah? C. Muy bien, vamos por incisos A o C. Ok, vamos a revisar. La A. Ok, inciso A. Tenemos que sería el inciso A, que sería 1B, 2C, F y G y 3D. ¿Cuáles fueron las repercusiones de los descubrimientos en las ciencias naturales sobre la percepción que tenía el hombre sobre el universo y sobre sí mismo? Aplicar el método científico a las ciencias sociales, comprender el orden interno que no está regido por una divinidad, conocer que el mundo está regido por leyes físicas, químicas, etc., y reconocer que el conocimiento es resultado de varios factores. Y aquí tenemos incisos A, B, C y D como posible respuesta. La B. Inciso B, ok. La B. La C. Inciso C. Tenemos que sería el inciso B, que serían los números 2 y 3. Comprender el orden interno que no está regido por una divinidad y reconocer que el mundo está regido por leyes físicas, químicas, etc. Dentro del proceso de investigación para la explicación de un proceso natural, ¿qué tipo de estudio se lleva a cabo cuando el investigador no tiene una idea específica de lo que quiere investigar y busca lograr una primera aproximación al fenómeno con ciertos eventos que suceden alrededor? Aquí tenemos 4 opciones de investigación: de campo, de encuesta, descriptivo o exploratorio. El estudio de campo, también conocido como investigación de campo o trabajo de campo, es un método de investigación que se realiza en el entorno natural del fenómeno que estudia, en lugar de un entorno controlado como un laboratorio. Implica la recopilación de datos directamente de la fuente, ya sea observando directamente, realizando entrevistas, encuestas u otras técnicas de recolección de datos. Un estudio de encuesta es un tipo de investigación que recopila datos de una muestra de individuos a través de cuestionarios o entrevistas, con el objetivo de describir o analizar las características de una población más amplia. Implica el diseño, administración y análisis de encuestas para obtener información sobre las opiniones, actitudes, comportamientos o conocimientos de las personas. El estudio descriptivo es un tipo de investigación que busca describir las características de una población o fenómeno sin manipular variables. Se centra en qué es o cómo es la situación, recopilando datos para ofrecer una imagen detallada de la realidad observada. Este tipo de estudio es útil para comprender un fenómeno antes de realizar investigación más profunda. Y por último tenemos un estudio exploratorio. Es una investigación preliminar que se realiza para comprender mejor un tema o problema, especialmente cuando se sabe poco de él o cuando se busca generar nuevas ideas o hipótesis. Se caracteriza por su flexibilidad y por su etapa inicial que procede a investigaciones más profundas y estructuradas. Entonces, teniendo esta información, ¿qué tipo de estudio se llevaría a cabo? ¿De campo, de encuesta, descriptivo o exploratorio? La De 4. campo. La 4. La 4. La 4.
Es correcto, tendremos que sería el número 4, exploratorio. Ok, ahora vamos a ver los tipos de narrador que existen. Tenemos el narrador autodiegético. Cuando el yo que narra es a la vez el centro de atención narrativa, se constituye el héroe de su propio relato. Es llamado en términos autodiegético, como por ejemplo ocurre en las autobiografías, las confesiones, los monólogos interiores y las narraciones epistolares o en forma de diario. Tenemos homodiegético. Es aquel que narra la historia desde adentro, a partir de su interior, por lo general en primera persona y no siempre es el protagonista. Autodiegético es aquel que participa en la narración y es de hecho el personaje principal, ya sea en primera o segunda persona. Extradiegético es el narrador que cuenta la historia desde fuera del relato, generalmente desde la tercera persona. Aquí tenemos otras diferencias según el punto de vista del narrador. Puede ser un narrador extradiegético o narrador intradiegético. Según la participación del narrador, puede ser heterodiegético, autodiegético o hemodiegético. Tenemos aquí heterodiegético que está fuera de la historia. Es un narrador omnisciente, es un narrador objetivo. Homodiegético, él se encuentra dentro de la historia. Es un narrador testigo o narrador protagonista. Del siguiente fragmento del texto, El llano en llamas de Juan Rulfo, contesta lo que se te pide. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo los puede sufrir un resucitado. ¿Quién lo iba a decir? Que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como crecía, como creía que estaba. Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerlo ver los de Alima, sino porque tuvo razones. Él se acordaba. ¿Qué tipo de narradores tenemos extradiegético, autodiegético, heterodiegético o intradiegético? Heterodiegético. Ok, La 3. heterodiegético. La 3, muy bien. Heterodiegético. Ok, heterodiegético. La 3. La 3. El número 3 es correcto. Sería la número 3, heterodiegético. Ok, en esta imagen necesito que pongan mucha atención. Las siguientes figuras representan una historia sobre un lechón. Elige la opción que tiene el ordenamiento que mejor describa la historia, desde los antecedentes hasta que el lechón tiene unos cuantos meses de vida. Aquí tenemos los incisos A, B, C y D como posible respuesta. La 4. La D, perdón. Inciso D, ok. La A. Inciso A. La D. Inciso D. La C. Inciso C.
Tenemos que sería el inciso A, que sería 2, 1, 3 y 4. Esta ya la vimos y sería el inciso A. Esta se repite. Es la pregunta número 5. Selecciona la frase que completa la siguiente definición de ideología, que es usada en las ciencias sociales. La ideología es parte de. Tenemos aquí el concepto de ideología. Tiene dos significados. Es el conjunto de ideas o representaciones humanas, formas de conciencia de manera neutral. Si un pueblo vive de una determinada manera, que es su idea, su arte, su religión, su filosofía, están fundamentadas en las condiciones materiales. La ideología como falsa conciencia que no permite a los hombres comprender las fuerzas que guían sus propios pensamientos. La deformación se debe a las condiciones sociales de existencia. Tenemos entonces la ideología es parte de configuraciones mentales basadas en hechos vividos o experimentados de forma sensorial e interpretados por las emociones, por pensamientos propios generados desde la moral familiar y aprendidos en la niñez por el proceso de educación y convivio humano. La acción social, que concentra mitos imaginarios, deseos y propósitos de cómo deben ser las personas que integran una sociedad. La 1. Número 1, La 3. la número 3, La 2. ok. La 2. Ujú. Tenemos que sería correcto, sería la número 2. Pensamientos propios generados desde la moral familiar y aprendidos en la niñez por el proceso de educación y convivio humano. ¿Qué es la polisemia? Tenemos que esa se da cuando una misma palabra tiene varias acepciones o significados. Aquí tenemos un ejemplo de palabras polisémicas. Tenemos la palabra carta, planta, banco y polo. Si se fijan, aquí tenemos la misma palabra con distintas acepciones o significados. Entonces, nos referimos a polisemia cuando dos o más palabras tienen un significado similar, cuando las palabras están organizadas alrededor de un significado en común, cuando una misma palabra puede tener dos o más significados distintos, cuando dos o más palabras tienen significado contrario o contraste. La 3. ¿Ok? Sí, la 3. Ujú. ¿Qué dicen los demás? La 3. Sí, la 3. Ok. Es correcto, tenemos que sería la número 3, cuando una misma palabra puede tener dos o más significados distintos. ¿Qué es un fenómeno natural? ¿Es todo cambio que sucede por sí solo sin la intervención del hombre o es todo cambio que ocupa la intervención del hombre? La 1. La La 1. Es La correcto, 1. sería la número 1. Un fenómeno natural es todo cambio que sucede por sí solo sin la intervención del hombre.
Para enriquecer tu proceso de aprendizaje, tu asesor del lenguaje en la relación del hombre con el mundo te pide que realices una crítica sobre la aplicación de los derechos humanos en el sistema penitenciario en México. ¿De qué manera la realizarías? Analizarías los elementos principales de dicha situación y después expresarías tu gusto o disgusto sobre el tema. Recuerden que es una crítica. Buscarías la opinión de otros autores sobre el mismo tema para tener una visión previa y emitir una opinión basada en la experiencia de los expertos. Analizarías los elementos que integran dicha situación y después emitirías tu opinión sustentando con tus propios argumentos y los de otros autores. O utilizarías las críticas que otros autores reconocidos hayan hecho sobre el tema para garantizar su aprobación. La La 1. 3. La ¿Ok? 3. La 1 y la La 3. 3. 3. La 3. Tenemos que sería la número 3. Analizarías los elementos que integran dicha situación y después emitirías tu opinión sustentando con tus propios argumentos y los de otros autores. Un conocido programa se transmite por radio y televisión a todo el país. El conductor llevó a un cantante de un conocido grupo musical, a quienes les preguntó sobre sus proyectos. La respuesta que dio el cantante fue: hace un mes fuimos a cantar cerca del Ixtlacihuatl, y como hacía un frío muy fuerte, los espectadores no tuvieron otra opción que cubrirse con un zarape. Yo me preguntaba, ¿querrán quedarse a oírnos cantar y tocar? Hacía tanto frío que ni fue necesario que hubieran policías cercas para mantener el orden. ¿Cuál o cuáles son las figuras del lenguaje que se encuentran en la respuesta del cantante? Tenemos de construcción, porque afectan las palabras en el plano morfosintáctico; de dicción, porque afectan el significado de las palabras; de palabras o tropos, porque modifican la composición fonológica y fonética de las palabras; de dicción, porque afectan la composición fonológica y fonética de las palabras. Tenemos aquí como posible respuesta los incisos A y B. La A. Ok, inciso A. A. La Es correcto, sería el inciso A, que sería 2 y 4. De dicción porque afecta el significado de las palabras y de dicción porque afecta la composición fonológica y fonética de las palabras. Analiza el siguiente caso. Pepe está en el cine y a su derecha se sienta una persona. Se apoya en el descansabrazos de tal manera que su codo está dentro del asiento de Pepe y pone las piernas abiertas y estirándolas ocupando parte del espacio frente a Pepe. Si Pepe decide aguantar toda la función en esa posición, ¿qué tipo de valor sociocultural refleja en su actitud respecto a esta persona? Tenemos tolerancia, competitividad o justicia. La 1. Tolerancia. La 1. Es correcto, sería la número 1, tolerancia. La tolerancia es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre las personas. Es aprender a escuchar a los demás, a comunicarse con ellos y entenderlos. ¿Cuál de las siguientes personas presenta un mensaje relacionado con la connotación como recurso estilístico verbal? Ruperto dice: una fresa es una frutilla de un arbusto, generalmente de color rojo, con semillas en el exterior y cuya producción es muy reputada en Irapuato, Guanajuato. Flavio dice: Enedina es una fresa porque siempre la ves tímida y asustada de todo, además de que no se junta con todos los chavos del salón. Polo dice: antes en México, un tostón era una moneda de 50 centavos. A finales del siglo XX se le dice tostón a un billete de 50 pesos. Pero en Panamá le llaman tostones a las rodajas de plátano frito.
Amelia dice, pues en México lo que nosotros llamamos plátano lo conocen como guinea en los países caribeños y de Centroamérica. El plátano de ellos es como el plátano macho de nosotros. Aquí ustedes van a decidir cuáles de las siguientes personas representan un mensaje relacionado con la connotación. Aquí tenemos 1, Flavio y Polo, o 2, Ruperto y Amelia. Recuerden que la denotación es el término que indica el significado básico, formal y objetivo que posee una palabra o frase. Por ejemplo, Demeter es la diosa de la agricultura. Su significado denotativo deidad a que dan o han dado culto diversas religiones politeístas. ¿Cuál de estas sería la respuesta? ¿El número 1 o número 2? Recuerden que pueden regresar a leer el texto las veces que sea necesario. La 2. La 2, ok. Tenemos que sería la número 1, que sería Flavio y Polo. Las escenas de la telenovela Sentimientos del frenesí presentan mayor contenido erótico que las de la telenovela Las arenas del salitre. Y esta, a su vez, mayor contenido erótico que las escenas de la telenovela Donde haya mi corazón. ¿Cuál debe ser una clave para realizar una búsqueda en Internet en mi preparación sobre este proyecto? ¿Sería por telenovela, erótico o telenovela erótica? La 1. Ok, número 1. La 2. La 3. Ok. Tenemos que sería la número 1, porque realmente está buscando sobre telenovelas, no sobre el tema erótico o telenovelas eróticas. Simplemente nos presenta cuál es la que tiene mayor contenido dependiendo la telenovela. El estudiante del módulo 11 debe desarrollar la capacidad de comprender que en el análisis del pasado hay muchos puntos de vista. Aplica este concepto señalando si las afirmaciones que siguen son falsas o verdaderas. El concepto en que vive el historiador influye en sus juicios sobre el pasado. Debe tomarse por buena la opinión que goce de mayor consenso entre los historiadores. Las mejores teorías son las de más reciente publicación y difusión, y la calidad de las fuentes de información es determinante en la validez de las conclusiones. Y aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B y C. Inciso A. Inciso A, ok. Inciso A. Ok, inciso A. La B. B, bien. Tenemos que sería el inciso A, que sería verdadero, falso, falso y verdadero. Ok, la número 19 ya la habíamos visto, que es el estudio exploratorio.
Identifica el concepto que pertenece a cada método, ya sea genético o experimental. Busque confirmar o desechar alguna conclusión provisional mediante observaciones o demostraciones repetidas. Examina individuos o clases que poseen características comunes estableciendo semejanzas y diferencias. Se aplica en las ciencias sociales. Estudia los fenómenos en forma cuantitativa a partir de observaciones e inducciones, recopilación, elaboración, presentación e interpretación de los datos. Se aplica en las ciencias sociales, naturales y culturales. Estudia los objetos de la ciencia a partir de su origen. En esta descripción se hace la explicación y se aplica en la sociología, la cual representa cada uno de ellos. Tenemos el genético y el experimental. La 1. La número 1, ok. La 1. Dos. Número 2, La 2. ok. Número 2, La 2. es correcto. Tenemos que sería la número 2. Sería 1D y 2A. Relaciona las clases de contexto lingüístico con sus respectivos ejemplos. Tenemos físico y cultural. Tu familia es anglicana, la mía es católica. Tenemos atención al retorno. En Ensenada, Baja California, se identifican algunas palabras con un significado diferente del que se tiene en Chetumal, Quintana Roo. Tus calificaciones fueron excelentes en la última evaluación. Aquí tenemos el inciso 1 y 2. El número 2. Número 2, ok. La 2. Número La 2, 1. ok. Número 1, La 1. La 2. tenemos que sería la número 1, que sería 1B, que correspondería para físico, que sería el letrero de atención al retorno. Y el número 2, que sería el inciso C, que sería cultural. En Ensenada, Baja California, se identifican algunas palabras con un significado diferente del que se tiene en Chetumal, Quintana Roo. Identifica con una V los enunciados que son verdaderos y con una F los que son falsos. ¿Cuántas personas votarían por el presidente Bush otra vez? Es un ejemplo de un planteamiento para llevar a cabo un estudio descriptivo.
El análisis sobre si las palomas o ratas tienen un mismo periodo de crecimiento al llegar a su madurez se puede considerar ejemplo de estudio experimental. Analizar el porcentaje de la población mexicana que emigra a Estados Unidos en el año 2007 es un ejemplo de estudio descriptivo. ¿Cuántas personas comprarían una televisión Sony en lugar de una televisión Hitachi? Es un ejemplo de un planteamiento para hacer un estudio de campo. ¿Ok? Ustedes van a identificar cuál sería falso y cuál verdadero. Y aquí tenemos como posibles respuestas los incisos 1, 2 y 3. Lean detenidamente. La 2. Número 2. Número 2, ¿ok? La 3. El número 3. La 3. Ok, tenemos que sería la número 1, que sería falso, falso, verdadero y verdadero. Las palabras de cada una de las oraciones siguientes están mezcladas. Ordena cada una de las oraciones e interpreta su significado. Si el significado es verdadero, anota V. Si el significado de la oración es falso, anota F. Y aquí tenemos las posibles respuestas, que sería 1 y 2. La 2. La 1. 1. La 1. La 2. La 2. Ok. La 2. La 2. Es correcto, sería la número 2, que sería falso, falso, verdadero y falso. Los resultados de un experimento metalúrgico sobre la dureza del acero a diferentes temperaturas de tratamiento se representan en el siguiente gráfico. ¿Qué interpretación debe darse a los resultados del experimento? A la temperatura C se tiene la mayor dureza del material y a la temperatura D se tiene la menor dureza. A la temperatura B se tiene mayor dureza del material
que de la temperatura E. Dependiendo la gráfica, ¿cuál sería la respuesta correcta? 1 o 2. La 2. La 1. La 2. La 1. Ok, tenemos que sería la número 1. A la temperatura C se tiene la mayor dureza del material y a la temperatura D se tiene la menor dureza. ¿Cuáles palabras sustituyen correctamente el uso de cosa, algo, esto en las siguientes oraciones? Recuerdan que pueden cambiar ligeramente en género y en número. Para los deportistas el entrenamiento es una cosa indispensable. Le pidieron al periodista que presentara las cosas que ocurrieron en el estadio. El evento de oratoria celebrado en la escuela es algo muy formativo. La alumna se preparó muy bien. Esto le reditudió en buenos resultados en el examen. El Titanic chocó con un iceberg. Esto lo llevó al hundimiento. Aquí tenemos la número 1. Actividad, situación, evento, por ello, en consecuencia. Las que están subrayadas o en color verde son las que se cambiarían, ¿ok? Y que se van a sustituir. Tenemos la número 2, evento, consecuencia, por ello, situación es actividad. ¿Cuál correspondería para la sustitución correcta? ¿La número 1 o la número 2? La 1. ¿Ok? Sí, la 1. La 1. La 1. Ok, la número 1 es correcto. Tenemos que sería para los deportistas el entrenamiento es una actividad indispensable. Le pidieron al periodista que presentara las situaciones que ocurrieron en el estadio. El evento de oratoria celebrado en la escuela es un evento muy formativo. La alumna se preparó muy bien, por ello, le redituó en buenos resultados en el examen. El Titanic chocó con un iceberg, en consecuencia lo llevó al hundimiento. Ok, con esto terminamos nuestras primeras dos guías. Voy a detener la grabación.